reducida, pero muchas ponencias bastante interesantes. Vamos a pasar entonces a la última presentación, que es de Daniela Fuentes, que la tenemos acá conectada. Daniela, ¿te tenemos ahí? Hola, sí, ahí Sí. me escuchan. Es un gusto, un placer para mí poder participar de esta instancia. Para mí es primera vez que, digamos, participo. Así que, bueno, me presento. Quiero compartirles desde mi pantalla. Vamos a ver. Sí. Bueno, yo soy profesora de la Universidad de Santiago, pero por temas, digamos, de la vida, salí del aula. Mi idea siempre fue trabajar en colegios, pero se me cerraron las puertas de diferentes formas y terminé trabajando en un área completamente inexplorada para mí, que fue seguridad. Vi una publicación, se necesitaba personal bilingüe para un importante data center en el año 2018 y para mí era algo completamente nuevo. Yo iba a trabajar de día y de noche, literalmente 4x4, 12 horas en diferentes, digamos, roles sin saber nada de seguridad. Y bueno, gracias a esta experiencia, yo pude recopilar, digamos, lo que yo fui aprendiendo y al mismo tiempo, desde una mirada metodológica, comprender cómo poder hacer un curso, digamos, un programa para generar capacitaciones a personal bilingüe. Entonces, pasados los años, bueno, mientras yo estaba, digamos, trabajando de noche, me ponía desde el computador, empezaba a hacer clases, a planificar clases para las jornadas en las que teníamos, por ejemplo, feriados o trabajábamos el fin de semana, había tiempos muertos. Y voluntariamente, junto con otros compañeros también, empezamos a hacerle clases a nuestros compañeros que por lo general tenían años de experiencia en seguridad, pero les faltaba el inglés. Y estábamos en una instalación que venían muchos extranjeros. Por lo tanto, muchos de ellos sentían esa necesidad de querer mostrar esa experiencia, pero nosotros los que veríamos, digamos, de interpretación, de profesores, también teníamos que aprender de ellos. Entonces se formó una comunidad súper bonita. Y en ese tiempo, digamos, en esa recopilación, junté toda esa información, digamos, en los años que luego siguieron y se dio la oportunidad en la Universidad de Santiago, de la que agradezco haya podido crear, digamos, esta instancia y financiarla, la de el concurso en su cuarta versión, Regresa a tu alma mater. Me gustó mucho el sentido de, al decir el alma, porque creo que la educación siempre tiene un alma detrás. Hay personas a las que enseñamos y obviamente aprendemos dentro de contextos. Entonces, desde este punto, quise crear un curso, digamos, reuniendo todo lo que pude aprender en esos 3 años y medio que trabajé para personal de seguridad. Así que bueno, como le expliqué, lo importante para mí no soy en sí yo misma, sino todo lo que he podido aprender a través de la experiencia laboral. Creo que hay una necesidad que realmente pocas personas, es casi nula la oferta de oportunidades laborales con respecto a la capacitación para producir perfiles bilingües. La mayoría de las empresas se queja y dice, necesitamos personas que sepan inglés, pero lamentablemente no hay inversión en la capacitación. Y por lo tanto, de las personas inmersas, como por ejemplo profesores o intérpretes que salimos del aula y que por motivos personales nos metemos, digamos, nos sumergimos en otras áreas, podemos también nosotros desde ahí hacer un cambio. Bueno, el programa del curso trató de englobar lo que más, digamos, pudiera atraer a las personas que por primera vez conocían de seguridad y también mantener el interés de las personas que ya conocían de esto. Los contenidos se dividieron en dos ejes: seguridad, security, and safety, que lo tradujimos como prevención de riesgos. Teníamos solamente 4 semanas
o sea, 4 módulos de 4 clases sincrónicas, y el día viernes, todos los viernes teníamos una prueba. Con 4 pruebas pasaban el curso. Esta instancia fue gratuita, por lo tanto, muchas personas, no solamente de Santiago, sino que de regiones, inclusive un participante desde Costa Rica se interesó en el programa. Por lo tanto, creemos que el objetivo era en sí hacer que todas estas personas que en sí venían de diferentes contextos pudieran aprender inglés desde el área de la seguridad y prevención de riesgos. Por lo tanto, el enfoque era mantener todas estas, digamos, contenidos y hacerlos de la forma más interactiva posible, porque tenemos que pensar que el desafío era, obviamente, conociendo de que habían algunos que estaban de turno de noche. Tuvimos que coordinar con algunos supervisores para que ellos pudieran, digamos, sentarse en su puesto de trabajo y participar de la clase, o algunos estaban de oyentes porque estaban en alguna ronda, por ejemplo, una ronda nocturna, que también la tuve que hacer yo cuando trabajé. Entonces, el punto era, el desafío era inclusive también, teníamos personas que eran trabajadores normales del día y llegaban a su casa cansados. Por ejemplo, teníamos el caso al que le mando saludo, don Mario, que él era de La Serena y trabajaba en el mall de La Serena. Y el supervisor de él le permitió salir media hora antes para poder llegar al curso. La motivación era el desafío más grande en este programa, porque las oportunidades laborales para ellos eran poder tener, digamos, un certificado de la universidad. Y como era un curso gratuito, también tenía el desafío, como me comentaban desde la administración de la universidad, que se mantuviera la participación y la deserción no fuera tan grande como en años pasados. Este fue primera vez que se hacía un programa de inglés, por lo tanto fue, digamos, pionero en este sentido. Así que un poco acerca de los participantes. Este programa en sí no hacía distinción entre de qué tipo de personas hablábamos, si era hombre o mujer, si venía de universitarios o eran de educación media, no importó. Lo que quiso reunir aquí fue el área de seguridad y prevención de riesgos. Y eso también generó esa diversidad, esa interculturalidad entre el área de seguridad como gremio, con todos los protocolos, la seguridad, porque cuando uno sale, por ejemplo, como profesor, uno tiene su propio lenguaje, el lenguaje de pedagogía. Pero cuando uno llega, por ejemplo, al área, puede ser de contabilidad o al área de, en este caso, seguridad, hay completamente, es un mundo por conocer. Yo aprendí a hablar en radio, aprendí a hablar en códigos, y eso también es una forma de lenguaje. Por lo tanto, aquí es donde pueden ver un poco del abanico de personas que teníamos. Personas que habían sido paramédicos, prevencionistas de riesgos, que trabajaban en electricidad. Y lo grato de todo esto para mí como profe fue que no solamente unimos a personas que solamente estaban en seguridad, sino que también eran capacitadores. No sé si se dice capacitadores o capacitores. Mi español ahora no es por el calor. Entonces, el tema aquí fue mantener el interés de toda esta gente, de diferentes regiones, de la región de Chile, obviamente, y Latinoamérica, y también personas de diferentes rangos de edad. Aquí los pusimos, digamos que el grueso de la gente era de 45 a 60 años, por lo tanto, también hacer un programa de inglés para ellos era algo como tratar de despertar y echar a andar el motor de muchos años que no habían estudiado. Así que, bueno, y también les mando un saludo a las 3 chicas que eran las únicas mujeres del programa, además de mí, sacando la cara, porque seguridad también al principio fue bien hostil en cuanto como al género femenino. Y ahora cada vez más se ha, digamos, expandido, porque esto ya es un fenómeno no solo en Chile, sino a nivel latinoamericano. Vamos a avanzar. Y
bueno, como les comentaba, todo noviembre, acabamos de terminarlo, hicimos este programa con los 4 módulos, vimos control de acceso, vimos temas de informaciones como los formularios, vimos también prevención de riesgo, el uso de elementos de seguridad, cuáles fueron las consecuencias o cuáles pueden ser del no uso. También vimos, por ejemplo, a nivel social, también cómo la seguridad está ahí. Inmersa, como por ejemplo si hay eventos sociales afuera, como una marcha, cómo afecta a una instalación o si hay algún problema con sistemas de alarmas, etcétera. Era un abanico que de verdad les cuento, muchos quedaron con ganas de más. Y esa es la gran oportunidad de poder mantener este tipo de programas. Entonces, ¿cuál fue el estudio de caso? Mientras que se estaba haciendo todo este, digamos, el programa, el objetivo era definir en qué aspectos los estudiantes serían capaces de percibir su mejoría a lo largo del programa. Y en lo que nos enfocamos fue en esto, no sé si lo pueden ver, como un cubo Rubik. Yo tenía la idea de mostrarlos armados, pero mi hijo de 3 años lo tomó y no sé en qué momento, pero bueno, la idea, imagínense que aquí esto está todo rojo. Cuando tenemos formatos de clase o estructuras para nosotros como estudiantes o participantes de un programa de inglés, nos genera mucha familiaridad. Necesitamos generar ciertos órdenes lógicos para, sobre todo adultos, generar este tema de poder aprender y mejorar el aprendizaje. Por lo tanto, cuando uno mueve pero sin salirnos, digamos, del cubo, estos formatos de clase, la percepción, digamos, también de la estructura lógica del curso se va, digamos, montando. Y la evaluación tuvo 2 ejes. Se hizo la encuesta de percepción del nivel, digamos, a nivel general de qué es lo que se mejoró con números, con opiniones, en ese análisis mixto, cualitativo, cuantitativo, y también desde mi punto como instructora, creadora del programa y ejecutora, tratamos de, digamos, hacer una interpretación de los resultados. Por lo tanto, dentro de las clases quisimos definir 4 fases. Y estas fases, como les muestro aquí, como un verdadero cubo Rubik, habían veces que se movían hacia un lado, se movían hacia el otro, pero todo el tiempo ellos, en el mes que tuvimos, ellos sabían, digamos, cuál era la lógica que tenía nuestras clases y nos íbamos moviendo constantemente. Eso de partida generó comunidad, generó la sensación de lo que queremos hacer es bajar la ansiedad, porque realmente sentarse en el computador y empezar a estudiar un idioma que para ellos era algo nuevo, tenía que ser, digamos, lógico, pero a su vez atrayente. Entonces, dentro de estas fases, definimos 4. Interactiva, hacíamos juegos interactivos. Hicimos, por ejemplo, el colgado, las charadas, hicimos un pasapalabra también, intentamos hacerlo en realidad, pero funcionó. Dividimos en equipos y personas que realmente yo como profesora me llamaba mucho la atención de que quisieran participar. De hecho, habían personas de 40, 50 años que parecían niños, muy motivados y eso para mí fue súper gratificante. Lo expositivo se basaba, de repente, no era todo juego, no era todo, digamos, interacción digamos, como adrenalina, sino que también había momentos de bajada, de ansiedad y la profesora tenía que exponer, por ejemplo, protocolos de seguridad que en sí vienen mucho de Estados Unidos, vienen de otros países. eh, Contextual, también se hacía preguntas del área y ahí eso también generaba que, por ejemplo, personas que en la interacción, en los juegos interactivos que tenían un poco más de miedo a participar, en las fases contextuales, sí, a lo mejor tenían más seguridad en poder hablar.
porque estaban mucho más, conocían más del tema. Y evaluativa era ese tipo de preguntas constantes en las que hacíamos, ¿cómo dirían ustedes em, protocolo en inglés? ¿Cómo dirían esto en inglés? ¿O cómo se traduce esto al español, por ejemplo? Entonces, estas fases se fueron configurando y nos dieron, digamos, en los 4 módulos que correspondieron a 4 semanas, tuvimos la primera semana solamente, digamos, clases de tipo expositivo. Esto permitió que se hiciera un filtro, porque al principio habían, digamos, 20 personas y de las 20 personas, después de esta primera semana, 2 desertaron, me hablaron directamente de que no era el enfoque, digamos, de seguridad que ellos querían, porque obviamente, como les dije, la seguridad es muy amplia y obviamente salieron en buenos términos, me lo explicaron y yo también quería saber quiénes realmente iban a seguir. En la segunda semana, ahí empezamos con todo, como yo les digo al grupo. Empezamos a hacer interacción, empezamos con las habilidades de agilidad mental. Inclusive hicimos hasta como un mesa pide cuando empezamos a estudiar de los como elementos personales, que en una instalación, por ejemplo, la persona tiene que ser responsable de que no se les pierdan. eh, Hicimos ese juego, todo eso está en video, pero el problema con esto de las clases virtuales es que es complejo, digamos, grabar toda esa situación que se fue dando, que por más que es virtual, sí se genera esa sensación de comunidad. Y bueno, la contextual en el módulo 3 y módulo 4 empezamos a hablar más de prevención de riesgos. Este tipo, digamos, de el tema en cuanto a la naturaleza era la que generaba, digamos, este tipo de formatos de clase. Y como ustedes pueden ver acá en en los dibujos, los esquemas, en el formato clásico, todas las fases tienen, digamos, la misma duración, pero en base a lo que queremos ir nosotros formando, vamos a dar más tiempo en la interacción o dar más tiempo en el contexto cuando hablamos directamente del área del que estamos estudiando, que fuera en este caso seguridad, y también evaluativa. Pero como les decía, todo el tiempo eso se iba moviendo. Y bueno, para finalizar, los resultados en general yo como profesora, se les hizo una encuesta y en esa encuesta muchos dijeron que tenían y consideraban que tenían una nota 4 a 5 en nivel de inglés. Y para no predisponerlos, muchos de ellos pusieron una nota sin, digamos, establecer a qué criterios estaban ellos diciendo de cuál era su nivel. Entonces, ¿qué es lo que yo, en base a lo que fui viendo, que independiente si eran universitarios, que tenían mucho tiempo, digamos, trabajando en prevención de riesgos, o eran guardias, digamos, a nivel raso, lo importante era ver cuál era el nivel que tenían en cómo ellos se mostraban en lo que sabían de inglés o cómo en las estrategias podían usar el lenguaje que conocían. Y muchos de ellos tenían problemas de pronunciación. Por lo tanto, un eje central en todas las clases fue hacer técnicas de pronunciación, enseñarles dónde poner la lengua, el paladar, para poder generar ese sonido en inglés. Y se logró el objetivo de que ellos, casi el 38,5%, sí tuvo mayor conciencia de los sonidos. También el programa para ellos les entregó las estrategias comunicativas. Aprendimos mucho a parafrasear. Yo les decía constantemente, no se queden pegados en que no saber una palabra, sino intenten buscar las estrategias del concepto en sí, porque es algo que también fue crucial en todo el programa, es llevar todo el contenido, no solamente a la parte de vocabulario en inglés, sino conocer el área desde el punto de vista del servicio al cliente.
Finalmente, la parte más significativa para ellos, en base a las estructuras que les había mencionado, fue las actividades de contextualización, que eran esas preguntas de experiencias, de casos, de prevención de riesgos, de protocolos de seguridad y también las actividades interactivas. Ahí estuvieron divididos en el curso, que era lo que más les gustó como más significativo en su aprendizaje. Eh, Finalmente, quería, bueno, antes mostrarles un poco de lo que hicimos. Aquí está todo el curso. Los felicito por haber terminado, digamos, de haber sido 20 personas, terminamos 18, así que la deserción no fue tan grande como al principio pensábamos por ser una instancia gratuita, porque muchos dicen, ah, es gratis, ya eh, se me olvida y no sigo, pero ellos sí lo hicieron. Aquí tuve la oportunidad de ir a La Serena a conocer a uno de los estudiantes y obviamente también trabajar con ellos luego, a los que se interesaron, con el libro que pude recopilar, digamos, y publiqué después de toda la experiencia que tuve yo en el Data. Y bueno, finalmente, puntos para como conclusión, el uso de este, digamos, de todo lo que se generó, esta metodología, se puede aplicar en otros programas. Yo estoy dispuesta, digamos, a brindar asesoría sobre cómo poder armar un programa en al menos un mes, por ejemplo, con 20 horas sincrónicas. 16 sincrónicas y 4 sincrónicas, y la implicancia fue el haber despertado esta conciencia de ellos, de los que participaron, en la necesidad de seguir capacitándose. También es una llamada de atención para las instituciones en hacer investigación para poder generar estos proyectos que abarquen nichos de trabajo y obviamente ofrecer estos programas. Así que doy muchas gracias por la oportunidad y bueno, mi nombre es Daniela y nos pueden buscar en las redes sociales. Estamos de a poquito armando, digamos, cursos con más personas que les interese y obviamente nuestro enfoque siempre es el ESP, los programas en áreas de trabajo. Muchas gracias. Bueno, entonces, a nuestros metapresentadoras, vamos a dar un espacio para una ronda de preguntas, ya, para que la audiencia interactúe con nuestros ponentes. ¿Ya? Así que abrimos la palabra. Daniela, ¿puedes dejar de compartir para que veamos a todos?